Ya, Ah, ya está, creo espérame. que ya se está grabando. Perfecto. Y sí, creo que ya puedo compartir también. Sí pueden ver, ¿no? Sí, se puede ver. Sí, Ya, ya, excelente. Entonces, estábamos diciendo que la significancia es el error y la confianza es la certeza. Nivel de significancia más nivel de nivel de significancia más nivel de confianza debe sumar 100%. Y por ende, habíamos dicho que nos conviene que el nivel de significancia sea menos de 0,05. El tope debería ser 0,05. Dicho esto, ¿dónde estoy? Ya está. Dicho esto, voy a poner una pizarrita. ¿Me podría hacer una consulta, por favor? Sí, 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 a ver, aprovechemos. Eh, sí, por ejemplo, hablando del ASI, ¿no? Si nos preguntan, ¿por qué has escogido el 95 y no el del 90 o 99? Entonces, no sé, un sustento podría ser mencionar los sesgos que podrían incluirse dentro de evaluación, o hay algo ¿Los adicional. qué, perdón? ¿Los sesgos? Los sesgos, ujú. Mm, O yo creo que la variables mejor respuesta, externas, no sé. no, yo creo que no hay que complicarnos tanto. La mejor respuesta es decir que es un estándar. Es una medida estándar aplicable para las ciencias sociales. Y psicología está dentro de las ciencias sociales. Esto está respaldado por la estadística. Ya está. En ese Ahora, si caso ustedes sería quieren... Spearman o los que nos mencionó, las instituciones que nos No. mencionó. Si tú quieres decir un autor, es que es tan grande que no hay un autor que lo haya dicho, es como que una regla ya de la estadística, eso quiero decir, es como que una norma, es como que no sé cómo decirlo. No tendría yo un autor ahorita específico para respaldarlo, pero si alguien por ahí encuentra eh, es un consenso académico, es un consenso científico, que incluso podríamos decir que está respaldado por el método científico, ¿no? El método científico trabaja así. Ya está. ¿Otra pregunta, otra duda? Gracias. Ya. Entonces, ¿a qué iba? Ah, iba esto. Eh, Significancia es igual a error y esta como máxima debe de ser 0,05. Si esta es menor a 0,05, estamos felices, hay buenos resultados. Si esta es mayor a 0,05, estamos un poco tristes porque nuestra intervención científicamente no ha servido para nada. Llevándonos a un lenguaje estadístico, científico, cuando la significación es menor a 0,05, se acepta HI y se rechaza HO. Pero cuando la significación es mayor a 0,05, lo contrario, se rechaza HI y se acepta HO. Aquí hay dos hipótesis. HI es la hipótesis del investigador. Es la hipótesis que menciona que sí hay un cambio. Y HO es la hipótesis nula. Es la hipótesis que menciona que no hay un cambio. Es la hipótesis que menciona que no hay un cambio, o sea que todo sigue. Por eso que el signo estadístico que va ligado a la hipótesis nula es la igualdad. La igualdad es un signo que dice que todo sigue igual, y si todo sigue igual es que no hay nada relevante que ha cambiado. En cambio, la hipótesis de investigación va asociada con un signo de diferencia. El signo de diferencia quiere decir esto, mira, si este fue el antes, bien, vino la sesión 1, la sesión 2, sesión 3, sesión 4, sesión 5, sesión 6, y viene luego el después, de aquí, ¿no? Si aquí sacó 10 puntos,
Aquí sacó 10 puntos, esto es igual, sigue siendo igual. Pero si al inicio sacó 10 puntos y acá sacó 80 puntos, ahora sí hay una diferencia. Y es que todo el mundo quiere que frente a una intervención y de intervención haya una diferencia. Es como que tú te metes a un gimnasio en enero con 80 kilos de peso y sales del gimnasio en marzo con 80 kilos de peso. No hubo ningún cambio, ni para bien ni para mal. Sales igualito a lo que entraste. Entonces, esa intervención, perdiste tiempo y dinero. El tiempo que estuviste ahí. Habla de un antes y de un después. Se habla de que se quiere hacer una comparación. ¿De cuántos grupos? De 2 grupos. Mira, así te parezca un grupo. Tú dirás, pero no es un grupo porque si aquí está Pepito, Juanito, Luciano, Enrique, acá también no debe estar Pepito, Juanito, Luciano y Enrique. Así es, el mismo grupo de personas es el mismo grupo que debería estar el después. Solamente que en la estadística hay en el fondo 2 grupos. O sea, tú hoy día eres uno y mañana tú serás otro. Así que, ¿cómo sabes si has mejorado? A ti te comparas contigo mismo. Por eso se habla de 2 grupos. Este será el grupo antes y este de aquí será el grupo después. Lo que pasa es que cuando se compara, también se podría comparar 3 grupos. En este caso nosotros estamos comparando 2 grupos, así que vamos a seguir esta secuencia. Ahora, estos 2 grupos pueden ser independientes o estos 2 grupos pueden ser relacionados. Y aquí me lleva la siguiente acotación. ¿A qué se le llama grupo independiente y grupo relacionado? Es muy simple. Grupo independiente son 2 grupos diferentes en un mismo tiempo. Ejemplo, hombres y mujeres. Por ejemplo, ¿quiénes serán más inteligentes? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Bien? Los 2 están en un mismo tiempo. Los que son hombres por acá, las que son mujeres por aquí. Listo. Grupos independientes. Nadie puede estar en el grupo de hombres y mujeres al mismo tiempo. En cambio, ¿qué es un grupo relacionado? Un grupo relacionado es un grupo que está en el mismo grupo, en el grupo 1 y en el grupo 2, pero no en el mismo tiempo, en tiempos diferentes. Por ejemplo, tú en enero, cuando vas al gimnasio, te comparas contigo mismo en marzo, cuando sales del gimnasio. Tú eres un grupo relacionado. Te comparas tú contigo mismo, pero repito, no en el mismo tiempo, sino un tiempo después. ¿Quedó claro que es un grupo independiente, que es un grupo relacionado? ¿Sí? A ver, necesito tus respuestas. Un grupo Creo que sí, relacionado es quizás las solamente, personas. Dime. sí, justo quería mencionarles sobre si es netamente en la parte de género o se puede quizás un ejemplo diferente, como para que no se llegue a una confusión. Por ejemplo, como grupos independientes se puede entender. Si yo quisiera hacer, supongamos que yo estoy aplicando un test para medir autoestima y quiero ver quiénes tienen más autoestima, si los alumnos de secundaria o los alumnos de primaria. ¿Qué grupo sería ese? ¿Independiente o relacionado? Independiente. Independiente, porque los que están en primaria no forman parte de los que están en secundaria y viceversa. Son 2 grupos que en el mismo momento serán evaluados. Grupos independientes. Por ejemplo, vamos con otro programa. A ver, creo que ahí Leonardo tiene una preguntita. Sí, en este caso me quedó claro lo de independientes. Por ejemplo, justo en el chat cuando José preguntó otro ejemplo, había considerado edades. No sé si está bien también considerar como edades como un grupo independiente, porque no puedes tener 25 y Edades. 20 al mismo tiempo, ¿no? O sea, eso es a lo Muy que bien. voy más. Ya, muy bien. Vamos a poner otra vez la pizarra, que a veces con dibujitos se entiende mejor. Y otro Lo que ejemplo pasa, de relacionados podría ser, por favor, ese sí no me quedó muy claro. ya, por ejemplo, eh, mm, 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 cuando se hace grupos independientes, se necesita 2 variables. La variable principal, que es la variable psicológica, puede ser, por ejemplo, amor, un test del amor. Puede ser felicidad, un test de la felicidad. Puede ser liderazgo, un test de liderazgo. Ya está. Es decir, ¿qué es lo que tú quieres medir? Y luego la otra variable es la variable de grupos.
Pero esta variable de grupos por lo general es una variable cualitativa. Es una cualitativa también llamada categórica. Categórica. Ejemplo. Género. Género tiene varones y mujeres. Otra variable, yo también puedo comparar, por ejemplo, por ciclo académico. Los de primer ciclo los quiero comparar con los de quinto ciclo y los quiero comparar con los de décimo ciclo, ¿no? Como para tener los ciclos primeros, los medianos y los últimos. Pero también puedo comparar por distrito, por ciudad, por país, por carrera. No sé, distrito, San Juan del Lurigancho. Los quiero comparar contra Villa María del Triunfo. También los puedo comparar con carrera. Puedo comparar los de psicología contra los estudiantes de enfermería, también contra los de obstetricia, también contra los de nutrición, por ejemplo. ¿En qué? Supongamos que yo quiero hacer un estudio, mira, conocer los niveles de liderazgo en estudiantes según la carrera, y voy a evaluar 100 estudiantes de psicología, 100 de enfermería, 100 de obstetricia, 100 de nutrición. Cada uno son grupos diferentes. Un estudiante no puede estar en las 4 carreras a la vez. Aquí, una persona no puede estar en los 2 distritos a la vez, o sea, o es de uno o es de otro, ¿no? Igual aquí en los ciclos. Por eso se llaman grupos independientes. ¿Quedó claro lo que son grupos independientes? Ahora, ¿qué pasaría con la variable que dijo Leo? Leo dijo una variable, por ejemplo, edad. ¿Saben qué es lo malo de edad? Que edad es una variable numérica por excelencia. 20 años, 21, 22, 23, 24. ¿Cuántos grupos sacaríamos? A ver, quiero comparar los de 22 años con los de 23 años, o de repente con los de 30 años. Entonces hay muchas, N posibilidades, ¿no? N posibilidades. Edad, por ser numérica, no es un buen candidato para formar grupos, porque formaríamos tantos grupos por tantas edades que haya. Pero también es libre que uno puede seleccionar qué edades quiere trabajar solamente. De repente uno quiere comparar los de 10 años, los chicos de 10 años, con los de 60 años. Ya está. Entonces, si solamente me ubico en pocas edades, es un poco más útil. Por otro lado, vamos a los que son grupos relacionados. Bien. En los grupos relacionados, les había dicho, a ver, antes de eso, creo que acá hay 2 manitos alzadas, pero no veo de quién es. Pero alguien puede tomar la palabra. Brian, a ver. De Brian. Sí, Miss, en una consulta, ya en el tema de las edades, por ejemplo, si yo agarro rangos, de repente mi primer grupo puede ser personas de 10 a 15 años, y mi segundo grupo, personas de, no sé, 16 a 20. ¿Ahí se considera independiente? Ahí sí la edad, si la variable edad se categoriza. Si la variable edad, al ser numérica, se le vuelve una variable cualitativa por grupos. O sea, se le agrupa, ¿no? Se le agrupa y ponemos los de 10 a 30 años, un grupo, y otro grupo, los de 30 a 50 años, es más útil. Ahí sí se podría. Ya, perfecto, mis gracias. Muy bien, ¿quién más había alzado la manito? ¿Otra pregunta? ¿No? Ya, creo que no. Y por otro lado, grupos relacionados. Un ejemplo que yo siempre uso es el del gimnasio. Antes, ¿no? En enero. Después, en marzo. ¿Quién no ha intentado ponerse el gimnasio en algún momento en verano, verdad? Para tener el cuerpo fitness. 3 meses de intervención. 3 meses en el gimnasio. Entraste con 80 kilos y saliste con 60 kilos. Ahí está. ¿Cómo sabemos que hubo un cambio en ti cuando comparamos tú después, tú en marzo con el tú de enero? O es más, por otro lado, ¿no? Esto es en el tema de gimnasio. También podemos compararte a ti, mira, utilizando el ejemplo de Leonardo. Leonardo, en algún momento, fue estudiante de primer ciclo. Pero ahora
Después de ¿cuántos años? 5, casi, de repente más, de repente menos. Leonardo en este momento es un alumno de 10º ciclo. ¿Será Leonardo el mismo que entró al inicio? Estamos 2021. ¿Cuándo entraste, Leo, a la universidad? ¿En qué año? ¿2016? ¿17? 2016, 2. No, 2000, sí, 2016, 2016, 2. 2016. ¿Habrá habido un cambio en Leonardo? Eso es un grupo relacionado, él consigo mismo. Ahora sí quedó claro que son grupos independientes y grupos relacionados. Clarísimo, ¿verdad? Ya está más claro que el agua no puede hacer. Ahora díganme, aplicar un programa psicológico, aplicar un conjunto de sesiones para saber si ha habido una mejora, ¿qué grupo es? ¿Independiente o relacionado? ¿Con qué grupo estaríamos pensando cuando se aplica un programa psicológico? Una cantidad de sesiones. ¿Grupos Relacionado, independientes o grupos relacionados? relacionado. Relacionados, muy bien, relacionados, así es. Principalmente grupos relacionados. Claro, porque, Yulisa, ¿no? Por ejemplo, Yulisa, tú tienes a cargo, imagínate que abres un taller en verano. Tú que eres mami, de repente, cuando seas psicóloga, seguramente vas a hacer un taller para autoestima en niños, en tu casa. 10 niñitos se matriculan en tu programa. Y tú les dices a las mamis que tú vas a prometerle que en 3 meses va a haber cambios en ellos. Entonces, tú recibes a tus niños, en tu casa les haces tus sesiones, no sé, 12 sesiones en 3 meses, una sesión por semana, y evalúas a los niños el ingreso. Después de marzo, les evalúas a esos mismos niños en marzo, 3 meses después, y tenemos que mostrar un cambio, ¿verdad? Si en promedio vamos a suponer que entraron a tu taller de autoestima con una media o promedio, ¿no? de 10 puntos de autoestima, de repente salen de ese taller con una media de 100 puntos. Entonces, obviamente tú vas a decirle que ha habido un cambio significativo. Créeme que al siguiente verano vas a tener más niños interesados, porque has demostrado que tu programa es eficaz, efectivo. Ha generado un aumento en los niveles de autoestima. Ya está, regresamos ahora sí, otra vez a nuestro material. Entonces, este cuadrito que están viendo aquí es una especie de ruta, ¿bien? Cuando se compara, ¿por qué dice aquí variable cuantitativa? Muy simple, porque la variable psicológica cuando se aplica en un test es cuantitativa. O sea, tú tienes que tener claro que el test, yo creo que a esta altura todos ya saben que un test sirve para medir las variables, ¿no? Eso está clarísimo. Y también sabes que un test te arroja un puntaje, por ejemplo, en motivación, 80 puntos, en resiliencia, 90 puntos, en liderazgo, 200 puntos, ¿sí? Entonces, por eso se le llama variable cuantitativa, porque está presentada de forma numérica. Queremos comparar dos grupos, el grupo antes y el grupo después. Y estos grupos son relacionados. Entonces, mira, ya nos estamos yendo por este camino, ¿no? Nos estamos yendo por este camino de aquí. Una variable cuantitativa en dos grupos y relacionados. Ahora viene un punto y aquí entra ya la estadística. Tenemos que analizar la normalidad de los datos. Si los datos salen normales, se aplica el estadístico T-Student para ver si ha habido un cambio antes y un después. Y si los datos salen no normales, se aplica la prueba de Wilcoxon. Eso quiere decir que T-Student y Wilcoxon son dos estadísticos que nos ayudan a comparar los resultados antes y después. Bien. Cito aquí a alguien que ya está. Antes y después. ¿Cómo es esto? Esto es así. Entonces, anota por favor, T-Student para muestras relacionadas o pareadas y la prueba de Wilcoxon. ¿Ya? Ahora vamos a conocer un poquito. Posiblemente no acabemos el día de hoy de porque esto es muy extenso. Pero va a ser bueno para que no vayamos de porrazo con todo, sino que lo dividamos en una segunda capacitación, en una segunda charla. Ya veremos
qué día lo hacemos, ¿sí? Pero seguramente va a ser muy pronto. Voy a compartir ahora pizarrita nuevamente. Ya está. Vamos a borrar esta pizarra anterior. Listo. Entonces, estamos hablando que cuando una persona quiere comparar, a esto se le llama objetivo estadístico. Eso es lo que queremos hacer en este momento, comparar. Queremos comparar dos grupos, ¿verdad? Dos grupos queremos comparar. Estos grupos son grupos relacionados, ¿verdad? ¿A qué se llama relacionados? Se compara uno consigo mismo, antes y después. Pero aquí hay dos caminos. Si los datos tienen con normalidad, puede pasar dos cosas. O si los datos no tienen normalidad. Si los datos tienen normalidad, se aplicará el estadístico de the student para muestras relacionadas. Pero si los datos no tienen normalidad, se aplicará el estadístico Wilcoxon. Bien. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se analiza la normalidad, profesora? ¿Cómo sé si mis datos tienen normalidad o no normalidad? Con dos amiguitos que te los voy a presentar ahorita. Kolmogorov Smirnov es uno de ellos, y el otro estadístico es Shapiro Wilk. Anótalo. Son estadísticos que miden la normalidad. Kolmogorov trabaja con muestras mayores a 50 casos. Shapiro-Wilk trabaja con muestras menores a 50 casos. Y se aplica la siguiente regla. Si la significación es mayor a 0,05, los datos serán normales. Pero si la significación es menor a 0,05, los datos serán no normales. ¿Bien? Tómale una foto mental o una foto real con tu celular a esta pantalla y vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Bien, porque de repente ahorita no lo captas, pero cuando pasemos a la práctica, ahorita mismo seguramente lo vas a entender. ¿Ya? ¿Ya le tomaste una fotito para poderme salir de aquí de pantalla y ver un ejemplo real? ¿Sí? ¿Me confirmas? Ya estamos. Pueden compartirlo también en el chat si quieren. Ya está, muy bien. Voy a dejar de compartir esta pizarra y vamos nuevamente al material. Veamos este ejemplo. En una empresa se aplicó un programa para la reducción del estrés. Entonces, ¿cuál es la variable psicológica? Estrés. Seguramente se ha usado un test para medir el estrés, ¿verdad? Ya está. Constó de 6 sesiones. No importa la cantidad de sesiones que haya tomado, lo que a nosotros nos interesa son solamente los puntajes de la prueba de inicio y los puntajes de la prueba final. Y se obtuvieron los siguientes resultados. Bien, entonces mira aquí, yo lo he puesto en una tablita. Es como si fuera un Excel también. Estos fueron los puntajes del pretest. Y estos fueron los puntajes del post-test. Supongamos que este fue un participante, Juan. ¿Ya? Entonces, supongamos que Juan en el pretest sacó 80, en el post-test sacó 30. Luego, Susan. Supongamos que Susan sacó en el pretest 85, en el post-test 32. Luego, José. Luego, Raquel, y así sucesivamente. ¿Por qué pongo nombres? Para que tú te des cuenta que estos son los dos puntajes de la misma persona. Este es Juan antes y este es Juan después. Estos son la segunda persona. Este es Susan antes y este es Susan después. Ahí tienes la explicación por qué cuando se hace intervención necesitamos saber los nombres de las personas o un código o su DNI para poder identificar su puntaje de esa persona antes con el puntaje de la misma persona después. ¿Sí? Entonces, te pregunto, ¿cuántas personas participaron en este taller?
7. 7. ¿Cuántas? 7. 7. ¿No escuché? 7, Miss. Es que lo que pasa es que escucho como un murmullo. Cuando hablan, las primeras palabras no se escucha bien, pero 7. conforme van hablando más, se aclara el audio. No sé por qué, no sé si soy yo o mi máquina. 7 personas, muy bien, 7 personas han participado en este estudio. Bien, 7 personas, y miren, las 7 se mantuvieron. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si una persona no venía a la segunda sesión? ¿No? Por ejemplo, perdón, esta fue la prueba de entrada. Vamos a suponer que esto fue vamos a suponer que esto fue enero. Y vamos a suponer que esto fue febrero. ¿No? Entonces, estos son los puntajes que tenemos en distintos momentos, ¿no? En enero de 2021, febrero de 2021, y acudieron ese día que se tomó el test. Ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer con estos puntajes? Lo que se tiene que hacer con estos puntajes es pasarlo a un software, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a compartir pantalla. Sí, Brian, creo que tenías la manito alzada. ¿Así? Lo voy a bajar entonces. Se me olvidó. ¿Cómo? Que se me olvidó bajar la mano. Se me olvidó bajar la Ya. mano. Ya. Gracias, Brian. Ya está. Bien, voy a compartir pantalla. Miren aquí, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá tengo mi programa SPSS. ¿Alguien de aquí no sabe usar SPSS? ¿O no lo ha visto nunca? Yo creo que la mayoría sí de repente, ¿no? Se quedó en la otra Ya laptop. está. Sí lo hemos visto, Miss, pero Ya. de todas maneras que sería bueno una repasadita, porque a veces hay cositas de que no llega. Bueno, en mi caso me he olvidado. Sí, es verdad, de todas formas. Ya está. Muy bien, entonces miren aquí. No sé si llegan a ver, yo creo que sí los puntajes, ¿no? Tenemos un antes y tenemos un después. Es como si fueran dos variables diferentes, ¿no? Tenemos acuérdense que esto es el estrés antes y el estrés después. ¿Cómo se pasa esto a un Excel? O mejor dicho, perdón, a un SPSS, pero ¿cómo se tiene que estructurar? Así. Estrés. Ustedes saben que aquí en vista de variables es donde se configura. Yo le pongo así, estrés antes, le doy enter, y no te preocupes que los demás números se llenan automáticamente. Le quito los decimales, porque aquí ningún número tiene decimal. Ya bajito mi segunda variable, estrés guión bajo después, ¿no? Nuevamente, los otros casilleros de aquí se llenan solitos, pero me voy a decimales y los reduzco a 0. Vengo aquí y ya, ahora sí, lo tengo como encabezado. Lo único que voy a hacer es pasar estos mismos números. En el pretest era 80, 80, 85, o sea, lo que está echado, ¿no? Tiene que pararse de alguna otra forma, por así decirlo. 80, 85, 90, 90, 92, 87, 89 y 99. Ahí están las 7 personas. Ahora, el después de estas 7 personas. 30, 32, 41, 43, 45, 46 y 53. Ya está. Lo único que acabo de hacer en este momento es pasar los datos de las 7 personas. Miren, aquí está el participante 1, aquí está el participante 2, el 3, el 4, 5, 6 y 7. Su antes y su después. Y te dije que el primer paso es analizar la normalidad, o sea, son 2 etapas, analizar la normalidad y luego ver si hay diferencias. ¿Cómo se calcula la normalidad? ¿Cuáles eran los 2 estadísticos que te dije que calculan la normalidad? The student y... Kolmorov Smirnov. no. Normalidad. Normalidad. Kolmogorov, Smirnov Kolmorov y Smirnov. Shapiro-Wilk. Dime tú, ¿cuál uso en este caso que tengo en esta base de datos, que tengo 7 casitos? ¿Lo llamo a Kolmogorov Smirnov para que me ayude o lo llamo a Shapiro-Wilk? Morogov. Smirnoff. Morogov Smirnov. Smirnov, No. Smirnov, ¿no?
No, llamamos a Shapiro-Wilk. ¿Por qué Shapiro-Wilk? Porque menos de 50 Shapiro-Wilk, casos. exacto, es el estadístico que trabaja con menos de 50 casos. Tengo una base de datos de 7 casitos solamente. Muy bien, ¿dónde los encontramos? Están aquí, miren, vamos a buscarlos. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Le damos clic en explorar y siempre hay que ingresar a las dos variables principales arriba. Perdón, ya. Antes de eso, los encontramos aquí, analizar, estadísticos descriptivos, explorar, y en gráficos, ahí van a estar, cuando le demos clic aquí, gráficos con prueba de normalidad. ¿Bien? Pero todavía no lo vamos a hacer ahorita. Primero te estoy enseñando dónde encontrarlos, todavía no voy a configurar nada, voy a poner cerrar, cerrar, porque antes de eso, tengo que calcular una tercera columnita. Tengo que hacer la resta del antes con el después. Bien, por ejemplo, ¿por qué? Acá me doy cuenta que ha variado 50 puntos. Aquí me doy cuenta que ha variado 53 puntos. Y así, la resta me ayuda a saber qué tanto han variado. ¿Cómo se resta? Me voy a transformar, calcular variable. Ahí voy a restar el antes con el después. Es muy simple, es como una calculadora. Dale clic. Y aquí es casi una calculadora. Y a esta variable de destino, ¿qué dice variable de destino? ¿Qué quiere decir? El nombre que va a aparecer acá arriba. Entonces le voy a poner diferencia. Así voy a llamarme a esa nueva variable. Y aquí me dice expresión numérica. ¿Cómo se va a calcular? Voy a poner ingreso, señalo el antes, lo ingreso, y menos. Mira, me voy aquí a la calculadora, señalar el signo menos, e ingreso el después. Entonces, ¿qué va a hacer en este momento el programa? Va a restarme el estrés antes con el estrés después. Y a la nueva variable de destino la está llamando diferencia. Solamente coloco aceptar. Me sale una hoja en blanco que me dice que ya está ejecutado, lo minimizo porque SPC se trabaja con dos ventanitas. Y ya está, mira, me acaba de calcular la rest de cada una de las filas. Y a la columna la llamó diferencia. Tiene decimales, no hay problema. Nos vamos a vista de decimales y le reducimos donde dice 2 a 0. Ya está. Muy bien, y ahora sí viene cómo calcular la normalidad, porque esta va a ser la columna que vamos a necesitar para calcular la normalidad. Nos vamos a analizar, ahora sí, lo que iba a hacer antes, estadísticos descriptivos, explorar. Y solamente voy a ingresar la variable diferencia, es la única que me interesa. No voy a agregar el antes, no voy a agregar el después, aparte porque en diferencia ya está la resta del antes con el después. Solamente agregas arriba la columna diferencia, le das a gráficos y le activamos gráficos con prueba de normalidad. Nada más, ese único check, dale continuar y dale aceptar. Te van a salir muchas tablas, no te asustes, vete a la tercera tabla. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. Esta, que la voy a copiar y la voy a poner en un Word para verla bien y que lo demás no nos interrumpa. Ya está. ¿Te das cuenta? Aquí están nuestros amigos Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Vienen los dos juntos de la mano. Pero ya sabes tú, por teoría estadística, que no le vamos a dar bola a Kolmogorov-Smirnov, sino a Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque es el estadístico que se aplica con menos de 50 casos. Y de estos 3 datitos que está aquí, tú no te hagas problema, tú aplica la regla de la significación. Entonces, acuérdate, en la normalidad, lo voy a escribir aquí, en la normalidad la regla era la siguiente. Cuando la significación sea mayor a 0,05, los datos tendrán distribución normal. Pero cuando la significación sea menor a 0,05, los datos tendrán distribución no normal. Díganme, ¿cuál será la conclusión final de esta base de datos? ¿Tiene distribución normal o tiene distribución no normal? Sería Normal. distribución normal. Normal, muy bien, porque este valor ha sido superior a 0,05. Ahora sí, si fuera distribución normal, ¿qué estadístico será el que utilicemos para la comparación de grupos? ¿Cuál era el estadístico que se aplica cuando los datos son normales? ¿Y cuál era el estadístico que se aplica cuando los datos son no normales?
En el caso de lo normal, ¿qué TED estadístico me Student. ayuda para responder esta pregunta? El TED Student. TED Student para muestras relacionadas. En cambio, si hubiera ganado lo no normal, hubiéramos aplicado la prueba de Wilcoxon. ¿Sí? Entonces, rebobinando y terminando esta primera parte. Si los datos salen distribución normal, tengo que utilizar el estadístico TED Student para comparar. Pero si los datos salen con distribución no normal, tengo que utilizar el estadístico Wilcoxon para comparar. En este momento acabamos de darnos cuenta que los datos tienen una distribución normal. ¿Por qué? Lo que está de amarillo. Porque la significación ha sido superior a 0,05. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para elegir qué estadístico. Lo que pasa es que TED Student y Wilcoxon, los dos pueden hacer el mismo trabajo, comparar el antes con el después. Pero no sabemos con cuál elijo. No voy a hacer de Tin Marie, de Doping Way, Cucaramácara, ¿no? O sea, no voy a elegir al azar si aplico TED Student o si aplico Wilcoxon. Tengo que tener un criterio. ¿Qué es el criterio de la normalidad? La normalidad a mí me dice cuál de los dos voy a elegir, porque ese es mi objetivo, elegir o TED Student o elegir Wilcoxon. Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk solo son las previas, solo es el antes, que me ayuda a saber con cuál de los dos me voy a quedar. Acá los protagonistas son TED Student y Wilcoxon, ellos son mis estadísticos finales. Solamente que Kolmogorov y o Shapiro-Wilk ayuda a ver qué camino cogeré. El camino de lo normal, de la distribución normal, donde tengo a mi amigo TED Student para que me ayude, o el camino de la distribución no normal, donde estará el estadístico Wilcoxon. Acabamos de ver que ya que la significación salió 0,662, es superior a 0,05, eso me quiere decir que los datos tienen distribución normal. Y por ende utilizaré el estadístico para la comparación TED Student para muestras relacionadas. Pero si hubiera salido, por ejemplo, voy a modificar un poquito, si este número hubiera salido, vamos a suponer, 008, 008, ¿no? Está por debajo de 0,05, ¿no? No te olvides, ¿ah? Eso quiere decir que hubiéramos usado el otro estadístico, el estadístico Wilcoxon. Pero en este caso no salió así. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta final? Ya nos está quedando segundos para ya cerrar esta primera parte. ¿Se entendió hasta aquí? Todo esto está siendo grabado, así que puedes volver a verlo otra vez más. Pero antes de ello, díganme si queda alguna pregunta. Bien, si se acaba, volvemos a entrar para ir haciendo un cierre de esta primera parte, ¿sí? Porque lo que es TED Student y Wilcoxon lo vamos a ver en una siguiente parte.